88.7, Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Ñukanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Allinpunchay, muy buenos días, sean todos bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Ñukanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. 8 de noviembre, hoy día martes, comenzamos una nueva semana, una nueva edición de Ñukanchis Cancunapa y durante una hora vamos a estar brindando toda la información que acontece en nuestra provincia, dentro de los territorios comunitarios, dentro de todos los territorios que abarca la Vía Yala, como así también a nivel nacional. Así que bueno, primeramente nos presentamos, mi nombre es César Inti Angulo, voy a estar a cargo de la conducción y me acompaña el día de hoy nuevamente Noelia Alarcón. Así que muy buenos días, hermana Allinpunchay. Allinpunchay, hermanos y Mainalia. Bueno, estamos iniciando, como vos decías, el informativo diario de la Radio Chasqui aquí en la 88.7. Acompañándonos en operaciones técnicas, como siempre, Gustavo Ballesteros, y en la operación también audiovisual, el hermano Marcelo Tolay. Así que bueno, el equipo está completo, vamos a arrancar Ñukanchis Cancunapa del día de hoy. Vamos a empezar con una pequeñísima cortina musical y volvemos enseguida con el desarrollo de la información para el día de hoy.
10 de la mañana con 15 minutos volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapac y vamos a comenzar con el desarrollo de la información del día de hoy y vamos a comenzar con una noticia que bueno que también, ¿no?, nos compete a todos los miembros, a una gran mayoría de los miembros del Consejo de Pueblo Originario Llancasmaqui y que también involucra a muchos docentes idóneos, muchos de ellos en idioma indígena, que trabajan dentro de lo que es las dependencias del Ministerio de Educación de la provincia de Jujuy. Al menos hace un tiempo esto era de esta manera, ¿no? Estamos hablando exclusivamente de lo que tiene que ver con la situación de los capacitadores y capacitadoras laborales, ¿no?, en esta situación que están atravesando ellos a lo largo de la provincia de Jujuy. Se los ha sacado a muchos de ellos de la dependencia que tiene que ver del Ministerio de Educación y se los ha trasladado a otro organismo que tiene que ver más con una dependencia que controla los temas de los planes sociales, más o menos, digamos, en toda la provincia. En este sentido, las capacitadoras presentaron un amparo para regularizar su situación. Esta es la noticia que salió en un portal de la provincia de Jujuy. Un grupo de mujeres que aún no tienen una dependencia definitiva piden que se les garantice la estabilidad laboral, ¿no? Capacitadoras presentaron un recurso de amparo exigiendo al Ejecutivo Provincial que defina su situación laboral. También solicitan estabilidad y aseguran que, de ser necesario, reclamarán soluciones a nivel nacional. Bueno, No, sí. sí, ¿no? Además, bueno, dice que no es la primera vez que las capacitadoras reclaman inconvenientes de este tipo. Anteriormente expusieron dudas en cuanto a su pertenencia, ¿no?, problemas salariales y la imposibilidad de reunirse con el titular de educación para dialogar en estas situaciones. María Polo declara, ¿no?, en todo este tiempo continuamos la lucha con las instituciones tratando de averiguar cuál es nuestra situación y de igual manera no conseguimos respuestas. El año pasado presentamos una medida cautelar para que retroceda el decreto del Ejecutivo porque es perjudicial para nosotras y no tiene lineamientos, normativas ni es específico como el decreto 5267 que teníamos en educación y nos amparaba de manera discriminada. Ahora nos vemos obligados a presentar un recurso de amparo para buscar una solución. Nos derivaron y no tenemos estabilidad laboral. Reclamaron, ¿no?, que se hagan las cosas como corresponde, que no nos quiten el trabajo, de eso dependemos y tenemos muchos años de trabajo, ¿no? Bueno, una de las declaraciones ahí de las docentes capacitadoras que trabajan aquí en la provincia de Jujuy. La situación en general, ¿no, Noelia?, es la misma en todos, ¿no? En realidad, para poner en contexto lo que tiene que ver con los capacitadores y capacitadoras laborales en la provincia, nació siempre y se mantiene hasta el día de hoy como una forma de trabajo terciarizada, podríamos decir, ¿no?, bajo contrato, que tiene un inicio y tiene un final. Comienza en marzo y se termina en diciembre y siempre está la incertidumbre de todos los trabajadores de que si se les renueva o no al año que viene, ¿no? Eso más o menos yo te podría decir viene pasando hace casi 20 años, ¿no? 15, 20 años seguro, digamos, porque acá dentro de nuestro consejo tenemos capacitadores que han empezado a trabajar desde el año 2003, no sé, 2000, si no me equivoco, 2001. Así que bueno, esa es la situación. Nunca se logró normalizar, digamos, la situación laboral de estos trabajadores. Tampoco en materia salarial se logró mejorar la condición laboral de cada uno de estos trabajadores y trabajadoras. Si somos sinceros, si no me equivoco, acá también tenemos varios compañeros que trabajan dentro de la radio que también cobran este sueldo y no llegan ni a los 25, 30 mil pesos en algunas situaciones, así que más o menos esa es la situación, ¿no? Sí, ¿no? Y cumpliendo funciones de educación, de educadores, bueno, es muy el trabajo de ellos, cumplen con sus horarios, con sus horas de capacitación, de capacitador y es, bueno, como vos decías, muy bajo el sueldo, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y por ahí también, para que los que nos escuchan entiendan, esto, bueno, capacitadores laborales se refiere exclusivamente a dar clases, ¿no?, que tienen que ver exclusivamente con la inserción laboral rápida, podríamos decir, ¿no? Son cursos mayormente de tejido, ¿no?, de
de serigrafía, electricidad, no sé, manualidades, hay muchas Sí, situaciones. Panadería, ¿no? Comidas regionales, no sé, también está dentro de la comunicación, también está marcado dentro de lo que son los capacitadores laborales. Entonces, para dimensionar más o menos qué cantidad de trabajadores y la diversidad que hay, ¿no? de estos trabajadores, capacitadores y capacitadoras, que se encuentran todavía después de bastantes años, ya con el anterior gobierno, anterior al que actualmente está, esto ya pasaba. Entonces es una situación que se viene manteniendo ya hace bastante tiempo de precariedad laboral, ¿no? Así que bueno, esa es la situación de los capacitadores y capacitadoras en la provincia de Jujuy. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semilla de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Volvemos a Ñucanchis, Cancunapas, de nosotros para ustedes, el informativo diario de Radio Chasqui Jujuy. Vamos a comentar un tema que lamentablemente ya hace varias semanitas, ¿no? Podríamos decir. Sí, si no me equivoco, más o menos, ya ha pasado más de una semana, digamos, de lo que estamos atravesando. Podríamos decir ya en varias provincias, ¿no? De lo que tiene que ver, entre Salta y Jujuy al menos, lo que tiene que ver con los incendios, ¿no? Los incendios y el humo que hay en el ambiente, en toda, al menos nosotros que estamos acá en San Salvador de Jujuy. Recién comentábamos ahí con los compañeros de trabajo, que no es nube lo que está arriba, no es nube lo que hace que el sol por ahí no esté en todo su esplendor, sino que es humo, ¿no? El que está arriba y por ahí que parezca que el cielo está nublado. Y esa es la situación que estamos atravesando acá. Y en los últimos días también hemos recibido información de que el humo ha llegado incluso hasta la Puna, ¿no? Hasta la Aurapampa, la Quiaca. Lamentablemente, entonces la situación se ha agravado bastante. Los incendios tenemos entendido que están focalizados en la provincia de Salta, ¿no? Pero también han sobrepasado los límites hacia otros territorios, ¿no es así, Noelia? Sí, bueno, los incendios en la provincia de Salta también se tienen... han llegado a otras latitudes, ¿no? Sí, el incendio que se produce en Colonia Santa Rosa, en la provincia de Salta, y bueno, sigue causando preocupación tanto en la provincia de Jujuy, como vos decías, porque se llega el humo y aparte no llueve, la falta de lluvia, y bueno, se está extendiendo y temen que llegue a las yungas jujeñas de nuevo el incendio, ¿no? Que ya ha pasado, ¿no? Que ya ha pasado. Incluso, bueno, también la información que nos llega es que ya ha llegado, el incendio ha llegado a Orán, ¿no? Un gigantesco. Y hay pánico, digamos, dentro de lo que es esta localidad, una localidad que está dentro de la provincia de Salta, ¿no? Orán, donde dice que las llamas se extendieron al oeste desde el ingreso sur al ingreso norte de la ciudad salteña. El foco ígneo genera suma preocupación en la provincia de Salta, ¿no? Obviamente también a nosotros acá en la provincia de Jujuy nos genera bastante preocupación lo que está atravesando, porque nosotros ya venimos también de un incendio que pasó en las Yungas, ¿no? En la región de las Yungas, donde hace meses nada más también tuvimos esta situación. Y el temor es que esto se agrave e incluso llegue a la provincia de Jujuy y comencemos de nuevo con esos incendios que lamentablemente, dentro de las imágenes que hemos percibido, en ese momento había mucha diversidad, ¿no? De la fauna y flora que se perdió en ese momento. Sí, acá en la provincia de Jujuy también todavía hay 7 focos de incendios, la mayoría están controlados, pero bueno, continúan todavía trabajando y con un fuerte operativo para terminar con esos incendios acá en la provincia y también en la Quebrada, en Tumbaya. También hubo la semana pasada un incendio, pero bueno, también fue controlado y también fue apagado. Pero es muy triste también pasar por esos lugares donde
arrasa el fuego y no queda nada de Sí. la vegetación, está todo consumido, ¿no?, por el fuego. Sí, y por ahí también se está apuntando, ¿no?, en cuanto a las investigaciones de por qué se generan este tipo, ¿no?, de situaciones, estos focos de incendio, digamos, cómo es que empiezan, digamos, y varios de los funcionarios en la provincia de Salta al menos consideran que el fuego son intencionales, ¿no?, y apuntan a un combo mortal que representa la quema de pastizales en los momentos en los cuales muchos creo que, no sé, en todo el país, si no nos equivocamos, estamos en época de sequía, ¿no? Las lluvias no se han aproximado todavía, a pesar de que ya nos encontramos en el mes de noviembre, cuando en anteriores años generalmente ya comienza a llover en el mes de octubre, ¿no? Y este año no está pasando eso, ¿no? Bueno, es una época donde los incendios de pastizales provocan este tipo de situaciones por la sequía que hay, obviamente, que agrava aún más la situación. La provincia de Salta al menos arrastra 3 años de sequía, dicen, ¿no? Y la zona viene siendo afectada desde mediados del año por incendios forestales que no pudieron ser controlados del todo, ¿no? Siempre han quedado focos por ahí pequeños. En este sentido, la Secretaría de Seguridad de Salta, a cargo de Frida Fonseca, aseguró que el frente más complicado en cuanto a los incendios por estas horas se encuentra en el departamento de Orán, en Colonia Santa Rosa, El Oculto y Valle Morado, ¿no? Estamos, dice ella, ante una situación crítica a nivel climatológico, con muy baja humedad y una sequía que genera un constante riesgo, advirtió la funcionaria. Además, dijo que la provincia atraviesa una emergencia ígnea, ¿no?, que afecta al medio ambiente, y detalló que otro foco de incendio importante está en la localidad de Chicoana, en el Cerro Bellavista. Y después, bueno, en el portal que estoy viendo por ahí, Noelia, también hay un mapita, ¿no?, donde aparece, dentro de las referencias del mapa de la República Argentina, aparece los lugares en donde están los mayores zonas de riesgo, ¿no?, con incendios, y aparece Jujuy, aparece Salta, aparece el Chaco, ¿no?, aparece Formosa, pero hay bastantes lugares dentro de la provincia, digamos, y todos mayormente focalizados en lo que es el noroeste argentino, ¿no? Bueno, a tener mucho cuidado. En un momento también, si no me equivoco, en anteriores programas habíamos hecho un poco de recomendaciones en cuanto a los cuidados que debemos tener nosotros también para no provocar este tipo de incendios, ¿no? Noelia, es lo típico, ¿no? Digamos, cuando se va por ahí de camping, hacer un asado, quemar por quemar a veces, ¿no? También a propósito, y después que se te salga de control, digamos, esto, ¿no? Claro, que se te vaya de las manos, digamos, el fuego. Sí. También el tema de la salud, cómo nos afecta. El humo, ¿no? Porque por ahí uno huele olor rico, pero no es bueno, digamos, porque por ahí se sentía olor a palo santo, otras cosas, pero eso también no es bueno, digamos, el tema del humo, sí, que es bastante perjudicial, ¿no? Y para personas que corren mayores riesgos también, el tema del humo, personas que tienen problemas cardíacos en adultos mayores, o personas que padecen enfermedades como asma y todo eso. Bueno, es bastante perjudicial los incendios, ¿no? El humo, el humo que sale de la quema, ¿no? Totalmente, y hay muchos afectados ya, ¿no? Muchas personas. Me contaba el otro día un compañero de la universidad que vino desde Salta, que en Salta hay mucha gente que volvió a usar los barbijos, obviamente, ante la situación que están atravesando ellos mayormente, digamos, porque se encuentran dentro de lo que son el neutro de los focos de incendio, ¿no? No sé, capaz que acá también tengamos que hacer lo mismo, digamos, porque sí, el olor ya se va sintiendo demasiado. Obviamente esto va a traer consecuencias a la salud de muchos habitantes, digamos, de nuestra provincia, mayormente los que nos encontramos en mayores cercanías a lo que es la provincia de Salta. Así que bueno, esa es la situación. Esperemos también, nosotros siempre apelamos, a concientizar a la sociedad, digamos, de la importancia de cuidar el medio ambiente y de no caer en esto, digamos, de provocar incendios, mucho menos intencionales, digamos, y no intencionales, pero la cuestión es proteger, digamos, el medio ambiente.
Y otra también tiene que ver con la investigación de que si hay intención o no, porque se habla también, ¿no?, de algunos, Noelia conversando con algunos hermanos y hermanas que son militantes ambientalistas, digamos, que todo parecería orquestado, ¿no?, como que fuera a propósito, digamos. Sí, bueno, sí, la provincia te lleva a que denuncies al que prende un poquito de fuego ahí, no sé, para calentarse un tarro de agua para el mate, pero estos incendios tienen mucho trasfondo, ¿no? Sí. Y a los antecedentes nos remitimos, digamos, porque hay muchos antecedentes en los cuales se han provocado intencionalmente incendios para deforestar, ¿no?, y ocupar territorios. Así que esa es la situación, esperemos que todo se esclarezca más allá. Lo principal, obviamente, y lo más urgente es resolver este tema de apagar los focos de incendio y lograr restablecer un poco lo que tiene que ver la salud del medio ambiente. Así que bien, apelamos a eso entonces. Bueno, seguimos en Ñucanchis Cancunapac, de nosotros para ustedes, por Radio Chasqui, Jujuy. Y bueno, nuevamente la provincia de Jujuy es noticia por un nuevo femicidio. Una mujer de 62 años que fue asesinada en la provincia de Jujuy y esto sucedió la semana pasada en un asentamiento en el barrio, en el Aeroclub, en la provincia de Jujuy. Es un nuevo caso de femicidio seguido por suicidio, ¿no? Así se dieron a conocer fuentes judiciales tras hallar sin vida a una pareja de 62 años en el interior de una vivienda en el asentamiento del Aeroclub. Esto es en el barrio Alto Comedero, acá en la provincia de Jujuy. La mujer tenía 62 años, al igual que el hombre, y el hecho se había producido hace más de 3 días, según el certificado médico. El cuerpo de la mujer registraba numerosos golpes, y es por ello que el ayudante del fiscal, Guillermo Bellen, trabajó en el lugar, iniciando las investigaciones de un femicidio seguido por un suicidio. La pareja de la mujer, después de golpearla, se quitó la vida. Bueno, esto sucedió la semana pasada. Esto suma un nuevo caso de femicidio en la provincia de Jujuy. Ya este sería el 6º de este año y bueno, seguimos preocupados, consternados por la cantidad de casos de femicidio, cantidad de violencia, que se reciben en la cantidad de femicidios y no me sale. Bueno. Sí, no, la verdad que es una situación alarmante. No solamente claro, los femicidios es el peor final que puede tener una situación así, ¿no? Pero todo comienza muchas veces con denuncias, ¿no? Que no son tomadas en cuenta, o no son por ahí, qué sé yo, o lo mismo pasa, digamos, cuando desaparece una persona, ¿no? Siempre está por ahí la cuestión de que las fuerzas de seguridad encargadas, digamos, de resolver este tema de estas cuestiones, digamos, cuando desaparecen personas y salir inmediatamente en la búsqueda de estas personas, siempre se dilata, ¿no? Siempre se dilata por una u otra cuestiones que hacen explícitamente a ellos, digamos, a su forma de trabajo, qué sé yo, esperar 24 horas
o en el peor de los casos minimizar la situación y ponerse en el papel de juzgadores muchas veces, ¿no? Porque esto lo declaran las madres por ahí que van a las comisarías a denunciar la desaparición de sus hijas o de sus hijos, y en este sentido, bueno, las respuestas en la mayoría de las situaciones por parte de las fuerzas policiales es, bueno, que ya va a volver, que debe estar con el novio, con la novia, no sé, Sí, se fue bueno, a una fiesta, ya vuelve, pero bueno, y así se dilata y muchas veces ese tiempo que se pierde entre el decir que va a volver y no va, no sé, o que está de joda, pasa esto, ¿no? Digamos Sí, que lo que pasó en el Libertador, caso digamos. de Evelyn, la niña también que desapareció de 16 años, también el padre desde el minuto 1 hizo la denuncia y no fue no fue Tomada en buscada, cuenta, no claro. fue tomada en cuenta. Este caso también Con Yara pasó lo mismo. Con Yara pasó terrible, una niña que tenían que haberla buscado desde el minuto 1, tampoco, bueno, en realidad, bueno, está pasando en todos los casos, las denuncias, porque esta pareja llevaba ya 3 días ahí y los vecinos habían denunciado que habían escuchado gritos, golpes y todo eso, y nunca Claro. llegó la policía, nunca fueron. Y bueno, la pareja tenía ya, la señora tenía 3 días ya fallecida ahí en la vivienda. Y bueno, como vos decís, las denuncias los vecinos denunciaron, pero nunca llegó la policía, ¿no? Totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, vamos a hacer un pequeño parate en cuanto a las noticias. Escuchamos un tema musical y volvemos con la segunda parte de lo que es Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Boquerón abandonado, sin comando ni refuerzos. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Tú eres la gloria del soldado boliviano. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Ahora sí que no me rindo ante el cobarde Patapila. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Voy a derramar la última gota de mi sangre. Ay, a la
Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación Putis indígena florece. y popular. Huayno. Ya la tormenta pasó, ya se calmó el dolor. Donde la muerte sembró cenizas, Putis renace como una flor. Putis renace como una flor. Papita guaita morada, tierra enamorada. Tú eres el río que en la quebrada canta tu nombre, trae tu voz. Tú eres el surco, tú la semilla, tú la esperanza, tú la alegría. Papita guaita morada, tierra enamorada. Volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapac, son las 10 de la mañana con 42 minutos, continuamos con más noticias y vamos a comentar también lo que tiene que ver, la anterior semana estuvimos por ahí toda la semana anunciando lo que iba a ser el encuentro del RUNASUR, ¿no? La presentación que se iba a hacer del RUNASUR en la provincia de Buenos Aires, si no nos equivocamos, fue el tercer encuentro del RUNASUR. Así que bueno, se logró oficializar, si se quiere, el RUNASUR con la presencia de Evo Morales y de Fernando Guanacuni y de muchos compañeros por ahí, que también de nuestro consejo, acá el Consejo de Pueblo Originario de Llancamaqui estuvo presente también en este encuentro del RUNASUR, como así también representantes de sindicatos como la CTA Autónoma, como así también de la CTA de los Trabajadores, ¿no? Así que bueno, con la presencia de Evo Morales Ayma se presentó oficialmente la RUNASUR. El expresidente boliviano definió al nuevo foro como un nuevo movimiento para enfrentar el intervencionismo y el armamentismo y defender a los gobiernos progresistas, ¿no? RUNASUR, un foro alternativo de movimientos sociales impulsado por el expresidente boliviano Evo Morales, presentó este lunes oficialmente la declaración final en la que representantes de 14 países proponen la formación de nuevos bloques regionales como factores de poder, una moneda regional y el establecimiento de la paz y la armonía a través de un Estado plurinacional. En una conferencia de prensa celebrada en una dependencia de la Asociación de Trabajadores del Estado en Buenos Aires, Morales manifestó que RUNASUR se constituye como un nuevo movimiento para enfrentar el intervencionismo y el armamentismo y defender a los gobiernos progresistas. Sí, el bloque tiene una definición ideológica: somos antiimperialista, anticapitalista, por herencia y por vivencia. Entendemos que hay muchos movimientos sociales en todo el mundo y que a veces se habla de la socialdemocracia, o hay personas que dicen que no son de izquierda ni de derecha, que son independientes, pero el que se ubica en medio siempre está con el lado opresor, evaluó Evo Morales. Del encuentro también participaron el ex canciller boliviano Fernando Guanacuna, el Lidis Altuve, vicepresidenta del venezolano Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Socialidad entre los pueblos, los dirigentes argentinos Hugo Godoy de la CTA Autónoma y Silvia Almazán de Suteba, provincia, Ramón Chanqueo de la Central de Unidades de los Trabajadores de Chile y una decena de referentes sindicales y sociales de otros países de la región.
condenamos la guerra judicial y la persecución estatal y mediática con toda el área aliada a nuestros líderes políticos populares, como Luis Ignacio Lula da Silva, Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner, Rafael Correa y Milagros Salas, entre otros. Denunciamos a que nuestras democracias están en continuo asedio. Estos manifestaron los representantes en la RUNASUR, ¿no? Bien. Bueno, actualmente la RUNASUR, cuyo nombre se forma por la conjunción de la palabra quechua runa, hombre, y la sigla UNASUR, ¿no? Está constituido por representantes y más de 30 organizaciones de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Perú, Panamá y Colombia, entre ellas, ¿no? Las centrales sindicales argentinas, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, la CGT y también la UTEP, ¿no? Que nuclea a los trabajadores de la economía popular. Los representantes destacaron que la viabilidad de la región se expresa en la preservación de su independencia económica y su soberanía política sustentada en la unidad, en la diversidad de sus pueblos. La lucha histórica de los pueblos no ha sido una improvisación. La constitución de la RUNASUR es parte de una estrategia de unidad en la diversidad de los movimientos populares y permitirá revitalizar UNASUR, Mercosur, CELAC, los BRICS y nuevos mecanismos de unidad e integración para promover lazos con base en la autodeterminación de los pueblos, el respeto de la soberanía de los estados, remarcaron. Bueno, entre los principales puntos de la Declaración de Buenos Aires de RUNASUR se destacan las promociones de la economía a través de una moneda regional, de la unidad y articulación de los movimientos populares, pueblos originarios y organizaciones, de una democracia participativa y de la soberanización y nacionalización de los recursos naturales, además del desarrollo de políticas de distribución y redistribución para el equilibrio de los pueblos y el fortalecimiento de identidades culturales. La idea de este nuevo espacio de integración regional fue planteada por Evo Morales en el año 2020, un día después del retorno a Bolivia, luego de un año de exilio, momento en el que el ex mandatario aprovechó la visita de delegaciones internacionales y lanzó la propuesta que entonces decidió como una UNASUR de pueblos indígenas. Continuando, si bien aún no está definida la fecha para el próximo encuentro de la RUNASUR, Morales anticipó que seguramente también incluirá al Caribe y a Norteamérica, ¿no? Bueno, finalizando, en este sentido, bueno, entendemos que el RUNASUR dispuso, ¿no?, entre sus conclusiones la expansión, si se quiere, de lo que tiene que ver la RUNASUR, y por eso Evo Morales también declara que se van a hacer por ahí, se van a conversar, ¿no?, seguramente con otros organismos sociales dentro de lo que es la región del Caribe y de Norteamérica, ¿no? Tiene aspiraciones muy grandes, la verdad, la RUNASUR. Nos parece bien. Estuvieron participando nuestros hermanos ahí en Buenos Aires, en la RUNASUR, así que bueno, por ahí los que nos comentaban que también que esto estuvo distribuido en talleres, ¿no? Muchos talleres estos apuntan obviamente con lo que tienen que ver los derechos de los pueblos indígenas también, de la mujer. Así que bueno, nosotros todavía estamos esperando que vengan nuestros hermanos y nos cuenten a ver cómo les fue en la RUNASUR. No solo todo lo que hemos recibido son informaciones así que compartimos usualmente, digamos, dentro de lo que es de las redes sociales o WhatsApp en este sentido. Así que bienvenido sea todo tipo de movimiento, ¿no?, que vaya para defender los derechos de las mayorías empobrecidas a nivel Latinoamérica. Mírame, ahora soy más fuerte. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza.
chamuni ukupi hawap sukuywan mananguyan nichu pitaban sawan hina sukuchay nata kuyaran huwagi kuseta hinapin suhu. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. Volvemos a Ñucanchis Cancunapa, son las 10 de la mañana con 53 minutos y ya nos encontramos en la última parte del programa y no queríamos dejar pasar algo que los logros, ¿no?, que tienen dentro de nuestro consejo, por ahí las comunidades indígenas que integran nuestro consejo. Desarrollamos muchas actividades, entre estos la elaboración de proyectos, ¿no?, para poder autosustentar cada uno de los trabajos que venimos haciendo en cuanto a nuestro consejo, ¿no?, y las comunidades que lo integran. En este sentido, la radio también, ¿no? Radio Chasqui también es un proyecto, digamos, conformado por las comunidades indígenas del Consejo de Pueblos Originarios Llancas Maqui, y en este sentido vamos a hablar un poco también de lo que tiene que ver la imprenta, ¿no, Noelia? ¿Cuál es el nombre de la imprenta? Warmi. Warmi Llancas Maqui, ¿no? Warmi Imprenta Warmi Llancas Maqui, que tiene como objetivos principales, podrías decirse también el sostenimiento, ¿no?, laboral, reconocimiento, ¿no?, de las mujeres como trabajadoras indígenas dentro de nuestro consejo. Claro, sí, bueno, la imprenta en realidad nace, bueno, desde la iniciativa de la Casa de la Mujer, ¿no? Y también, bueno, después de hacer también un informe y unos estudios y un montón de cosas, bueno, salió la necesidad de también que las hermanas tengan una salida laboral. Y entonces, bueno, de ahí nace este proyecto y de la imprenta Warmi Llancas Maqui. Bueno, la imprenta actualmente tiene 15 trabajadoras mujeres. Bueno, también tenemos compañeros varones también que nos acompañan. Bueno, también nos resuelven muchos casos, muchas cosas que por ahí no podemos resolver sí, ¿no? Nosotras. Complementamos el trabajo. Sí, también. No es que está prohibida la entrada para varones, pero sí, claro, también a los hermanos varones también. Ellos también vieron la necesidad, porque bueno, es una de las violencias más fuertes, que por ahí es la que nos lleva también a muchas mujeres a no poder salir, ¿no?, de este círculo de violencia, el tema de la violencia económica. Bueno, y entonces, totalmente, sí, la dependencia. La dependencia económica del varón, digamos, que por ahí muchas mujeres, bueno, al no por no tener una salida laboral, al depender económicamente del hombre, bueno, también es una de las violencias más más difíciles, ¿no?, de salir. Así que bueno, desde la Casa de la Mujer se vio, bueno, también el tema de la necesidad de empezar a trabajar proyectos
productivos, y entre eso está la imprenta. Bueno, que este es recién la punta, digamos, ¿no? Porque Sí. bueno, tenemos muchas más proyectos que queremos seguir trabajándolos y bueno, impulsarlos desde la imprenta, ¿no? Totalmente. Y de los trabajos que realizan, Noelia, más o menos, si nos puedes comentar qué tipos de trabajos se puede encontrar el público en la imprenta. Bueno, hacemos impresiones, sublimación, hacemos todo tipo de trabajo de impresión y de sublimación, ¿no? Por ahora, Claro, por el momento. remeras, Bueno, gorra, remeras, taza, gorra, ¿no? taza, bueno, todo lo que se pueda sublimar lo estamos trabajando nosotras. También todo lo que se puede imprimir, también hacemos recetario médico, todo lo que se pueda, las agendas, hacemos agendas recicladas también, porque bueno, tenemos mucho papel para reciclar y no queremos estar tirando, así que también estamos reciclando muchas cosas, muchos papeles estamos reciclando. Y bueno, también tenemos muchos digamos, es muy amplio. Muy amplio, sí, el trabajo. y se va a seguir abriendo más, creería yo, ¿no? Porque en el tiempo corto que tiene de vida la imprenta ya ha recibido, ¿no? Por ahí muchos encarguitos de trabajo, se ve, digamos. El otro día vi una publicación del recetario, ¿no? Si no me equivoco, también una Sí, parte. eso fue un desafío de las Sí. chicas, les costó un montón porque, bueno, no sabemos, o sea, Sí. no nos capacitamos entre nosotras, no fuimos a tomar cursos ni nada, sino que entre nosotras nomás aprendimos, nos capacitamos entre nosotras, bueno, viendo videos también. También fue todo así, ¿no? Fue todo un desafío porque al obtener las máquinas, bueno, por ahí ni siquiera queríamos desenvelar las cosas porque, bueno, hasta que vino la hermana y nos dijo, esto es de ustedes, lo abren y empiezan a trabajar, porque teníamos miedo de eso, ¿no? A tocar las máquinas, no sabíamos, y bueno, es todo nuevo, nos estamos capacitando, y bueno, los recetarios médicos también nos costó, pero salieron. Bien. Y redes sociales, Noelia, o teléfonos de contacto por ahí donde puedan encontrar, donde Bueno, la por ahí gente nos pueda pueden encontrar y encontrar. encargar por ahí un trabajo. Sí, en Facebook nos pueden encontrar como Imprenta Warmi Llancasmaqui, en Instagram también, Imprenta Warmi, y bueno, nosotros estamos acá en la sede también del Consejo de Pueblos Originarios, acá estamos trabajando en la Echeverría 663, Sí. y es y bueno, el teléfono por ahí, el 388-4469-033, ahí nos pueden hacer las consultas que necesiten. Y bueno, ojalá que, bueno, como te decía, esta es la punta. Queremos seguir trabajando, comprando maquinarias. La textil es una de nuestras, bueno, nuestro siguiente desafío. Así que bueno, eso con las hermanas, bueno, comprometidas todas. Así que bueno. Jayay. Jayaya. Mañana soy juglar de este tiempo, esperanza de un mañana. Amarillo es el oro, blanqueada está la platita. Amarillo es el oro, blanqueada está la platita. Malherida estás, paloma, en tu vuelo marginal. Las manos del artesano tienen magia natural. Mi puñita de madera, de metal y de cristal. Mamá coca es tu esencia, hierba de la hermandad. 11 de la mañana en punto, volvemos nuevamente a Ñucanchis Cancunapas de nosotros para ustedes. Ya en la última etapa del programa volvemos para despedirnos. En realidad, bueno, esta ha sido la edición del día de hoy, martes 8 de noviembre, ya penúltimo mes del año, Noelia, ¿no? Ya cerquita de lo que va a ser dentro del calendario gregoriano, digamos, para nosotros va a llegar la mitad del año, ¿no? Porque el año nuevo es en junio. Así que bueno, nada. Tus últimas palabras, Noelia. Bueno, no,
Bueno, primero el tema de la... Sigo tirando ahí publicidad para la imprenta. Bienvenido sea. Después pasamos la factura. Después, bueno, algo va a salir. No, bueno, primero eso, ¿no? Que cualquier cosa nos encuentren por el Facebook de la imprenta. Bueno, podemos... ahí nos piden todo lo que necesiten. Y eso nada más por mi parte. Bueno, nos estaremos encontrando el jueves, en mi caso. Y mañana estarán los compañeros con el informativo, ¿no? Bien. De mi parte también, despedirme, agradecerle acá a todos los hermanos que estuvieron acá en Ñucanchis Cancunapac, a Gustavo Ballesteros y a Marcelo Tolaite, que siempre nos acompañan también. Mi nombre es Cesarín Tiangulo. Será hasta la próxima. Tinku Nakama. Manzana pukay pukas chay, durazno kay yuyukendu chay, kayachos munan miskarkanki, yukapas munan namiskani. Kantagiyatas kulkechun, solos peruanos kulkeja, munas pa warmi warmichus, manam munas tas warmika. Nyokas kani mayurumis akamanta surmay kano, ni mamayo ni tayo ni may chuyan chunayo. Mamay taki wanyo kunsi tay taki kung kawansi. Nyokas kani mayurumis kuyong Diyos panay ka. Tuyo Achayo una kapuskan ki wakas ka monyo payanay pa Taskan juventud na chayor kay kimanta Chola traicionero sa kor kay kimanta Achayo una kapuskan ki wakas ka monyo payanay pa Media botella rezagaditos tomando Chasquitay, chacatumas pa allá vireño sudando, chasquitay, media botella rezagaditos tomando, chasquitay, chacatumas pa allá vireño sudando, chasquitay. Ñucanchis Cancunapac. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui.